remedio para tu dolor. Es probable que de los que están acá, no muchos tengan algún dolor en su alma. Sé que todos pasamos por etapas donde hay dolores intensos y en algunos casos muy difíciles de superar. Y quiero en esta oportunidad referirme primeramente a David y parte de lo que habla de la historia de un hijo por el cual David se sintió enlutado. Como usted conocerá, la vida de David, un hombre que fue elegido por Dios para ser rey sobre Israel, tras la muerte, por supuesto, de Saúl. La Biblia también nos narra que a pesar de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, hubieron algunas fallas en su vida, que la Biblia no lo deja fuera. Y este hombre tuvo muchas mujeres. De hecho, tuvo 19 hijos, aparte de los hijos que tuvo con las concubinas. Y la Biblia habla en especial de este hijo por el cual David lloró bastante, que fue Absalón. Absalón significa padre de paz. Pero a pesar de que el nombre se llamaba padre de paz, este no fue una persona de paz, porque fue el que le hizo la guerra a su padre y terminó mal. De hecho, aquellos hijos que deshonran a sus padres no les va bien en la vida. La Biblia así lo dice. Por eso es que hay hijos que están en la cárcel y otros en la tumba porque nunca supieron honrar o a su padre o a su madre. Y en este caso, la Biblia nos habla que Absalón era el tercer hijo de David, que tuvo con una mujer extranjera, que por supuesto era Maaca, hija de Talmai, era de Jesur, era de Siria. Y este joven se destacó por su hermosura y por su cabello. Usted sabe, todas las personas tienen algo que lucir. Algunas pues lucen una cosa, otros otra cosa, algunos la inteligencia, otros diferente, pero alguien se destaca por algo. Pero fíjese usted que Absalón se destacó por dos cosas y quiero que las veamos a continuación. Segundo de Samuel 14, 25 y 26. Mire lo que dice acá la escritura. Ahí en pantalla se lo pone. Y no había, oiga bien esto, en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. ¿Qué le parece? Que en todo el país no había otro de hermoso como Absalón. O sea que este muchacho sí lo perseguían las bichas. No había otro como él en todo. Ahora, claro, muchas veces la hermosura de los hijos depende de los papás. Yo siempre he dicho que aquellos que los padres son fellitos y los hijos les nacieron bonitos porque se los cambiaron en el hospital. Entonces, pero en el caso, la Biblia habla, por supuesto, que David era bien parecido. Así usted lo ha leído en la escritura. Algo así como su servidor. Entonces, pues sí hay que tirarse flores uno porque no hay cómo, ¿va? Entonces, imagínese usted que era tan hermoso este muchacho. Me hubiera gustado conocerlo para ver qué tan así, ¿verdad? Sí, de llamados, sí. En las redes sociales tenía un montón de seguidores. Mire lo que dice ahí. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. ¿Qué le parece?
O sea que, oiga, desde la planta de los pies hasta la coronilla, no tenía ningún defecto. Qué muchacho, ¿no? Ahora, imagínese, versículo 26, la otra distinción de él. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. La Nueva Traducción Viviente dice que eran más de 2 kilos. ¿Qué le parece? Cada año se cortaba el cabello. Y le pesaba como 6 libras. Como 6 libras, imagínese usted. Si era hermoso ese cabello, pero me imagino que era un poco como afro, pienso. Ahora, entonces este muchacho, pues se la picaba, ¿no? Y tenía por qué. La cuestión es que en cierta ocasión, como le dije que David tenía 19 hijos, otro hijo de David llamado Amnón, violó a una hermana de Absalón, es decir, violó a Tamar. Esta Tamar era media hermana de Absalón, de quien la violó. Y la escritura nos dice que a causa de esto, Absalón se propuso matar a su hermano, lo cual lo llevó a cabo 2 años después. Pero todo esto venía a raíz de que en cierta ocasión David, dice la escritura, que su pueblo había ido a la guerra y él salió pues al terrado de su casa y vio a una mujer que se estaba bañando y luego la mandó a traer, mandó a preguntar por ella, se dio cuenta que era casada, que su esposo andaba en la guerra, la manda a traer, se acuesta con ella, queda embarazada y ahora quería echarle el clavo al esposo. Y como ustedes ya saben la historia, al final como no lo logró, mandó al esposo al frente de la batalla y ahí murió. Entonces, y David se queda con esa mujer. Esta mujer como había quedado embarazada, cuando ella da a luz, el niño le nació enfermo, es decir, como que a partir del nacimiento este niño comenzó a tener complicaciones. Y David, dice la escritura, que se puso en ayuno, de tal manera que él no comía ni bebía, sino que estaba ayunando para que su hijo Dios lo sanara. ¿Y sabe qué? Dios no lo sanó, porque eso no le había agradado a Dios. De hecho, Dios mandó al profeta, el profeta Natán, y cuando el profeta Natán le contó una parábola y David saltó de ira, usted ya conoce la parábola, por tiempo no lo hablamos, saltó de ira y le dijo, el tal debe pagar, dice, 4 veces y es digno de muerte. Y él dijo, bueno, ese fulano eres tú. Dios dice que no vas a morir, pero sí, las 4 veces lo vas a pagar. ¿Y sabe qué? Le iba a pagar con sus hijos. Y el primero fue el hijo de Betsabé. El segundo fue Amnón. Y el tercero fue Absalón. El cuarto, por supuesto, ya fue en los días de su muerte, que fue Adonías. Ahora bien, el detalle es que este hijo, cuando mató a su hermano Amnón, huyó, se fue a donde vivía su abuelo paterno y allá estuvo por 3 años. Luego dice que el papá, perdón, Joab, el general del ejército de David, lo trajo a Jerusalén y estuvo por 2 años más en Jerusalén, es decir, Absalón, y el papá no lo quiso ver, pero después hizo las paces con el papá. Porque el papá estaba resentido porque había matado a su hermano. Entonces hace las paces con su papá, pero
este muchacho comenzó, amados, a ganarse el corazón de la gente porque quería darle golpe de estado al papá. Él quería tomar el rey, es decir, ser el próximo rey de Israel. Tal así que, por supuesto, en Israel no había como una ley que hablara de la sucesión a quien le tocaba, aunque Dios ya había elegido que era Salomón. Sin embargo, dice la Escritura, pues que este hombre se hizo de carros, se hizo de jinetes, y eso es lo que quiero que veamos a continuación. Segundo de Samuel 15, del 1 al 6, mire lo que dice acá. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiese por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y oiga esto, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Mire cómo entonces, amados, comenzó a ganarse el corazón de la gente. Pero no era que en verdad él estaba interesado en las personas, sino que él lo que quería es ganar fama. Entonces comenzó él a hacer su propaganda en las redes sociales de tal manera que ya tenía seguidores. Tenía un puño de seguidores. Y por supuesto, luego le dice al padre: mira, déjame ir a Hebrón, el lugar donde David comenzó su reinado por 7 años y medio. Y la Biblia dice que el papá le dijo inocentemente que está bien que fuera a Hebrón, porque él le dijo: mira, yo le prometí a Dios cuando estaba afuera que le iba a ofrecer unos sacrificios. ¿Y qué, amados? Él va a Hebrón para proclamarse rey en Hebrón. Pero él ya había dado la orden que en todo el país la gente que lo apoyara a él pues estuviese de acuerdo, porque él iba a tomar posesión y darle golpe de estado a su padre. Ahora bien, entonces él organizó la fuerza y se preparó para conquistar Jerusalén. Ahora, la Escritura nos dice, amados, que David, para no enfrentar a su hijo, tuvo que huir con sus mujeres, con los príncipes, con parte del ejército, tuvo que huir. Y la Escritura menciona hasta uno de los mejores consejeros que tenía David, que era, de hecho, era familiar de la mujer de Urías Eteo. Se hizo al lado de Absalón. Y tal era así que el consejo que daba, oiga bien, Aitofel era como que si la persona consultara a Dios. Era un consejo tan certero y este hombre tenía tanta seguridad en lo que decía que no fallaba. Pero resulta que cuando David huye de Jerusalén para no enfrentar a su hijo y que hubiese guerra, el consejero le dijo a Absalón que iba a perseguir a su papá, y como estaba cansado le iban a caer en la noche y ahí le iban a matar. Pero viene David y le dice a otro consejero que él tenía, que se llamaba Usai, y le dijo: mira, yo quiero que tú te quedes en Jerusalén para que tú digas que apoyas a Absalón y le des un consejo diferente al que da Aitofel. Viene, amados, este consejero de David y le da un consejo diferente a Absalón del que había dado del que había dado Aitofel. La Escritura nos dice que Aitofel, cuando se dio cuenta que su consejo no había sido tomado, sino que
el consejo del otro consejero de David, se decepcionó, que se fue para su casa, ordenó todo y se ahorcó. Hasta ahí llegó. Pero dice la Escritura que eso ya venía de parte de Dios, que eso así sucediera. Ahora bien, la cuestión, amados, es que esa cabellera que él tenía fue causa también de su muerte. No solo su belleza, sino la cabellera. Dice la Escritura que Absalón reunió todo ese ejército y va en pos a buscar a David. Y bueno, entraron en un bosque, que esos bosques de antes no eran como los de hoy, ¿verdad? Esos bosques eran unos bosques, pero espesos, difíciles. Y dice la Escritura que este Absalón, como tenía ese pelo tan grande, óigame, quedó, amados, colgado en una encina, en un árbol que así se llama. Quedó colgado, por eso le digo que el pelo quizás era como afro, porque quedó colgado en la encina, de tal manera que el caballo pasó, pero él quedó colgado. Y viene uno de los soldados de Joab y le dice que ahí estaba el hijo, ¿verdad?, de David. Pero como David había dicho, miren, no quiero que toquen a mi hijo, porque era su hijo, no quería que él muriera. Pero viene, le dice Joab, ¿por qué no lo matas? Yo te voy a dar tanto. Le dice, no, yo no tocaría al hijo del rey, porque él dijo que no pusiera mano sobre él. Y viene, amados, Joab, que era el general del ejército de David, y óigame, agarró 2 flechas y traspasa a Absalón. Y 10 escuderos que tenía Joab también lo traspasan. Así que ahí queda colgado y traspasado. Dice la Escritura que ahí mismo hicieron una tumba, óigame, y dejaron el volcán de piedras, ahí lo enterraron. La cuestión es que el pueblo regresa a la capital y ¿sabe qué? Se dan cuenta que el hijo de David había fallecido, que Absalón había fallecido. Entonces, ellos llegaron sin hacer ruido porque no venían cantando victoria, ¿verdad? Que habían ganado la guerra, no. Sino que se dieron cuenta que había luto porque David lloraba por su hijo. Entonces, amados, y esta es una de las cosas que suelen pasar, que a veces las fallas de los padres repercuten en la vida de los hijos. Y es que estos hijos que murieron de David era por causa de algo que él había hecho. Es importante a veces saber que uno como padre tiene responsabilidad, que a veces no sabemos qué le va a tocar a los hijos por la cabeza de los padres. De hecho, muchos hijos se crían solos a veces, o se crían solo con la mamá, con los abuelos, por culpa tal vez del papá o de la mamá. Las consecuencias son graves muchas veces y es doloroso que los hijos tengan que batallar en la vida no teniendo la ayuda de ambos padres. Entonces, en este caso, dice la Escritura, pues amados, que a pesar de que Absalón se había levantado contra su padre siempre lo amaba y no quería verlo muerto. Y por eso es que encontramos nosotros que este hombre, amados, tuvo un gran luto por la muerte de su hijo. Y yo pregunto en esta mañana, ¿ha sentido alguien aquí algún dolor que usted dice ya no lo soporto? No ha hablado de dolor de cabeza o de muela, ¿verdad?, sino un dolor del alma. Porque ese dolor del alma es más difícil y es más tremendo que cualquier dolor físico. Porque ese dolor embarga, amados, todo el ser. Ayer hablaba yo con una mujer. Ella se congregaba y tiempo atrás ella tuvo un hijo. Bueno, ella tuvo un hijo y una hija. La hija vive, pero el hijo
Dice que como a los 2 años y medio murió de cáncer. No le pregunté cuáles eran los detalles, pero óigame, dice que eso le afectó tanto que ella se alejó de la iglesia. Y entonces, y luego me cuenta que la mamá también tiene cáncer, que le había dado cáncer, luego el cáncer desapareció, le hicieron quimios y luego volvió a repetirle nuevamente. Y me dice, mire, quizás Dios me está llamando, que está tratando conmigo. Entonces, pero imagínese usted, ese dolor le afectó tanto. Yo le dije, mire, yo creo que usted está resentida con Dios. Y aunque ella no quería aceptarlo, pero yo le dije, usted está resentida con Dios porque pues ya no quiso regresar a la iglesia. Entonces, creo que no hay ser humano que no haya pasado por momentos de dolor, y unos más difíciles que otros. Ahora, la pregunta que podemos hacer, ¿cuál es el remedio para el dolor? Veamos otro pasaje de 2 de Samuel 19, del 1 al 4. 2 de Samuel 19, del 1 al 4. Ahí en pantalla se lo pone. Mire lo que dice. Dieron aviso a Joab. He aquí que el rey, oiga, llora. Y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo que aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Ahora, vea usted, yo siempre he dicho, o por lo menos lo he dicho en varias ocasiones, que pienso yo que el mayor dolor que puede haber es la muerte de un hijo. Esto tal vez lo pueden entender los que son padres. Para algunos hijos puede pensar que es la muerte de la mamá o del papá, pero para los que somos padres sabemos que es la muerte de un hijo. Entonces, yo cuando estaba cipote, yo le pedí a Dios que mi madre no falleciera. Entonces, porque sabía que eso iba a ser muy difícil para mí. Pero ver la muerte de un hijo, pienso que una de las cosas más dolorosas. Si yo pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien aquí, padre o madre, que ha perdido un hijo? Levante la mano. Tenemos 1, 2, 3. 3 personas. ¿Se da cuenta? 3 personas. En la mañana habían 7 personas que han perdido hijos. Ahora, ¿qué hacer ante el dolor? Y este es el mensaje. ¿O cuál es el remedio para el dolor? Primero, no hay que ignorar el dolor. Y óigame, negar, minimizar o posponer el dolor no funciona. David no ignoró el dolor. David se puso a llorar, llorar y llorar. Claro, porque el lloro desahoga y baja la presión que la persona siente por dentro. Entonces, él se puso a llorar. Y también el pueblo se puso de luto, saber que el rey estaba de luto. Y es bien feo, amados. Yo no sé cuántas veces usted ha estado en funerales o en velas. Uno siente también, ¿verdad? Quiera o no, el dolor de las personas. Y en el caso el que el pueblo sentía el dolor. Así que lo primero es que no se debe de ignorar el dolor. Lo segundo, no hay que huirle al dolor. No hay que huir del dolor. Hay personas que ignoran el dolor y otras personas que le huyen al dolor y se esconden, algunos en el trabajo y en el vicio. Y ese es un problema para las personas que tienen alguna adicción. Se agarran la zumba, como dicen, para esconder el dolor o para huir del dolor.
Mire lo que dice el Salmo 55 del 4 al 6. Salmo 55 del 4 al 6. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. A veces queremos huir y no enfrentar el dolor, pero hay que enfrentar el dolor. No se puede huir, eso es mentira. Nadie lo puede huir o esconder. Ese es lo segundo. Primero decíamos no ignorar el dolor. Segundo, no huir del dolor. Tercero, no deje que el dolor lo consuma. Óigame, cuando más uno se ocupa del dolor, más le consume energía. Por eso, fíjese bien, Joab vino donde David. Joab era el general del ejército de David y lo exhortó. O sea, cuando David estaba recién que había pasado eso, viene y le hace ver lo que quizás David no alcanzaba a ver. Miren lo que dice 2 de Samuel 19, 5 y 6. 2 de Samuel 19, 5. Dice, entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada, oiga, nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. ¿Qué le parece? Le dijo una verdad tremenda y era dura la verdad, pero así era. Es decir, es como que le dio por la cara, mira. Claro, era en medio del dolor, pero si no era así que le decía, no iba a entender el rey. Le estaba diciendo, mira, tú te enfocas en esta persona que no solo trajo muerte, sino que también te quería ver muerto a ti. Tú te enfocas solo en él, te importan tus demás hijos, te importan los príncipes, te importa poco el pueblo y solo estás enfocado en tu hijo. Quiere decir que si tu hijo vive, estarías contento con él y los demás estuvieran muertos. Entonces, por eso dije, no hay que dejar que el dolor lo consuma. Porque hay personas que se aferran al dolor. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, de cuando los hijos de Jacob le trajeron la noticia que su hijo amado, José, había muerto. Le trajeron la túnica manchada de sangre y le dijeron, mira, ¿será esta la túnica de tu hijo? ¿Y sabe qué dijo Jacob? La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Y dice la escritura que él no quiso recibir consuelo y dijo, enlutado descenderé al Seol. Entonces, cuando alguien no quiere recibir consuelo, vive llorando y llorando y llorando. Y eso, amados, va a consumir a la persona. Y amados, y eso realmente no le va a traer ningún beneficio. Número 4, no se resienta a causa del dolor. Le dije que esta mujer con la cual estaba hablando anoche, que su hijo murió de cáncer, ya no regresó a la iglesia. Y el dolor, amados, pueda que incluya abuso físico, mental, espiritual, pero amados, pero nada puede dañarte más que su propio enojo y resentimiento. Hay personas que se enojan con Dios. Se enoja con Dios y le reclaman a Dios, le dicen, Señor, ¿y por qué permitiste esto? Y se resienten con Dios. Ahora la pregunta es, ¿será que cuando nos enojamos vamos a lograr algo? Mire lo que dice la escritura, Job 18:4, en la Nueva Traducción Viviente.
Oiga, aunque con enojo te arranques el pelo, ¿se destruirá la tierra por eso? ¿Harás que las rocas tiemblen? Está diciendo aquí, ¿vas a lograr algo con el enojo? Oiga, ¿destruirás la tierra por eso? ¿Qué vas a hacer? Y mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Tú que tu enojo te desgarra, ¿crees que por ti quedará desierta la tierra y que las piedras se moverán de su lugar? Entonces, de nada sirve que una persona se enoje con Dios o con alguien más porque, pues sí, le quitó un ser querido. Porque eso sé que es bien duro ese tipo de cosas. Así que, amados, no se resienta a causa del dolor. Porque si no, va a terminar su vida amargado. Amargado. Sí, no hay de otra manera. Ahora, el dolor en la vida es inevitable. Oiga bien, todos pasamos situaciones difíciles y algunas personas una y otra vez. En mi infancia tenía una persona con el cual trabajé algunas veces, varias veces, un hombre de dinero. Y él se fue a vivir a Ciudad Barrios. Y dice un día que, bueno, su hijo se le casó, se le apartó. Y llegaron, no sé, un día a querer rentearlo. Pero él mató a uno de los que llegaron. O sea, él nos dijo, no me voy a dejar. Pero ¿sabe qué? Después lo llegaron y lo mataron a él. Entonces, para el papá eso fue doloroso. Fue uno de los hijos mayores. Tenía otra hija que también se le había casado y se le murió, no sé si de cáncer o que vivía aquí en Santa Ana. Y me dice, esto es bien muy difícil. Entonces, son cosas, como digo, que no solo le pasó una vez. Hace un par de años, aquí había una joven que se retiró de la iglesia, se acompañó con un fulano por ahí y luego me avisó la abuela que al dar a luz el niño se enfermó y yo fui al entierro de ese niño. Bien bonito, de hecho, el niño. Y sabe que esta niña sí que lloraba, pero amargamente en ese cementerio. Y digo yo, eso es bien difícil, ¿verdad? Bien difícil. Así que digo, el dolor es inevitable. Luego, amados, número 6, deje que Dios sane sus heridas. La Biblia dice que Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Sí lo dice Lucas 4:18. Entonces, pero si la persona no quiere recibir consejo, es imposible que pueda ser curada sus heridas. Y entonces, amados, hay personas que prefieren vivir con el dolor, piensa que les va a ayudar en eso. Eso no te va a ayudar, como ya dijimos, el dolor va a consumir y consumir cada vez más. Entonces, es necesario venir al Señor y poner delante de Él. Si hay que llorar delante de Él, hay que llorar, ¿verdad? Pero no seguir llorando toda la vida. ¿Por qué, amados? Porque cada cosa tiene su lugar y su tiempo. La Biblia dice, amados, que para todo hay tiempo. Hay tiempo para llorar, pero hay tiempo para reír. Hay tiempo de luto, pero hay tiempo de baile. Así que la persona no se puede quedar en el lloro toda la vida, lamentando por lo que pasó. Tiene que levantarse y continuar porque la vida continúa. Entonces, ¿de qué sirve que la persona entonces se aferre al dolor? Así que tiene que dejar que el Señor sane sus heridas. Todos conocen a una persona que se congregó aquí por bastante tiempo en la iglesia.
se casó y sabe que su primer hijo falleció antes de nacer. Tenía como 6 meses. Y tuvimos que ir al entierro. Esta persona tuvo incluso después, se fue de la iglesia y porque eso como que no lo podía superar. Y me dijeron, pastor, nos vamos a ir de la iglesia, que no nos sentimos bien porque pues sí, lo que pasó. Y me dice él, yo a veces al ver, me dijo un nombre de una persona, al ver, me dijo que se casó, ahí anda con su hijo, y yo me dijo, y vine yo y oré por él y oré por la esposa, recién pasó eso, porque fui a la casa de ellos a visitarlos y les dije, miren, yo no sé, pero Dios puede hacer un milagro, les dije. Claro, la esposa, una edad pues que podría correr riesgo también. Pero yo le dije, mire, para Dios no hay nada imposible, y oré por la esposa de él. ¿Y sabe qué? Meses después quedó embarazada. Y ahí está, tuvo un hijo. Y ahí está el muchachito ya está grandecito. Pero sí pasó un dolor bien duro, bien difícil, bien difícil. Termino. Lo último que hay que hacer. Acepte lo que no puede cambiar. Oiga bien, acepte lo que no puede cambiar. Cambie lo que sí puede cambiar. Enfóquese en lo que sobra y no en lo que se perdió. Sí. La mejor forma de salir de sus penas y dolor es confrontar su situación en oración y tomar un paso de decisión y seguir adelante. Eso es lo que se puede hacer. Hay que aceptar las cosas, lo que no se puede cambiar. Hay un pastor que hace años, muchos años atrás, lo traje a predicar acá. Él contaba el testimonio de que una hija de él, no sé si era la mayor, no recuerdo bien, ya una señorita, por supuesto, no me recuerdo la edad, se enfermó y al parecer, según recuerdo, era cáncer. Y este hombre, óigame, se puso en ayuno, tal así que ayunó 40 días, un ayuno de 40 días, para que el Señor sanara a su hija. ¿Y sabe qué? El Señor no la sanó. Y su hija murió. Entonces, para él fue duro esa situación. Y tal, pues, amados, que su peso que antes tenía nunca lo volvió a tener. ¿Qué digo? A veces Dios no va a responder, pero no por eso hay que enojarse con Dios. Dios sabe por cómo hace las cosas y por qué permite las cosas. ¿Sí? Entonces, amado, decía, ¿cuál es el remedio entonces para el dolor? Primero, no ignore el dolor. Segundo, no huya del dolor. Tercero, no deje que lo consuma el dolor. Cuarto, no se resienta a causa del dolor. Número 5, el dolor en la vida es inevitable. Y número 6, deje que Dios sane sus heridas. Y por último, acepte lo que no puede cambiar. Ese es el remedio para el dolor. Así que yo espero que de los que están aquí, ustedes no tengan un dolor tan duro como este. Pero todos nos toca un momento. Como ustedes sabrán, yo a mis padres los enterré en diciembre. En la misma semana los enterré a los dos. Y prediqué en las 2 velas y prediqué en los dos entierros. En una semana. Mi madre la entierro miércoles, mi padre el miércoles y mi madre el domingo. Son cosas que uno no puede evitar, ¿no? Pero uno no se va a aferrar al dolor. Es decir, son cosas que tienen que pasar y que hay que aceptarlas. Así que, si algún día a usted le toca algo, porque
como digo, no estamos exentos, ¿no? Hay que saber enfrentar el dolor. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.